Pero es probable, por eso necesitamos un poco aclarar, ¿no? Si no sabemos, entonces también, antes utilizábamos muchos inhibidores de la H2 que se llama histamina, es un tipo de histamina. Hay la histamina H1 y la histamina H2, ¿no? Para que ustedes un poquito entiendan. La histamina H1 es cuando, digamos, se produce la histamina, cuando te da un proceso alérgico, ¿no? Entonces tienes que dar un antihistamínico que vaya a bloquear el H1, ¿no? Para que no tengas alergia. En este caso bloqueamos la producción de histamina H2, ¿no? ¿También bloquea para que no se produzca cánceres? Claro, es un inhibidor de la secreción ácido gástrico, ¿no? Claro. Entonces, dentro de eso se utilizamos mucho la pamafina, las ranitidina que todavía hoy en día se utiliza las ranitidina, es un inhibidor de la H2, la ranitidina, para que ustedes un poquito entiendan, ¿no? ¿Qué más tendríamos que aclarar? Bueno, Gustavo no ha tocado el aspecto fisiopatológico, los cambios, ¿no? Durante su exposición, pero aquí tratar un poco, bueno, si bien la idea ha querido entrar a eso, pero vale la pena aclarar, ¿no? Ya se ha dicho que no solamente el trastorno metabólico se produce durante el intraoperatorio o postoperatorio, también se produce en el preoperatorio. Pero es menos, ¿no? Desde el momento que el trauma se produce, hay un trauma psicológico ya antes de la cirugía. Claro. Dependerá de la capacidad, ¿no? de aceptar una cirugía, ¿no? Entonces ya existe esa preocupación, el estrés quirúrgico ya se va a presentar. Noche antes no duermes pensando qué va a pasar con tu plata, si eres millonario, todavía no sabes qué va a ser bien, claro, ¿no? O algunas veces, bueno, eso es una cirugía planeada, pero una cirugía de emergencia, ¿no? Después de un trauma grave, peor todavía. Ese paciente ya llega con estrés, ya llega automáticamente con un metabolismo cambiado, porque no te olvides que ese paciente puede que llegue con shock, ¿no ve o no? Claro, un accidente de motocicleta, un accidente de automóvil en la calle, pues ya ese paciente llega con un TEC grave. Entonces ya ha cambiado su metabolismo. El medio interno está alterado en ese paciente que ha llegado a la emergencia, ¿no? Un paciente que ha recibido un trauma, pulso cortante en Villa Armonía, un cuchillazo, ¿no ves? Ese paciente ya llega con trastornos ácido-básicos. Claro o no, porque la oxigenación pues no está bien en ese paciente, la saturación de oxígeno, ¿se dan cuenta? Entonces, no han tocado esa parte, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya han definido, comienza desde el momento que el paciente no llega al quirófano o cuando el paciente, pero se refiere a los cuidados anestésicos y el desarrollo del acto quirúrgico. Ya han definido también qué es acto quirúrgico sus compañeros, ¿no ven? Claro, han definido qué es acto quirúrgico, han definido qué es técnica quirúrgica, que han definido qué es táctica quirúrgica, ¿no? Entonces, estos aspectos. ¿Qué va a pasar frente a una agresión o trauma en el organismo? El organismo va a tener trastornos metabólicos, trastornos de la homeostasis, como definía Calma, ¿no? Si no estudiamos fisiología, ¿qué libro leen en fisiología? Gaito. ¿No? Gaito, ¿no? Entonces, que se observa en un paciente. Esto puede ser, digamos, una cirugía planeada, una cirugía de emergencia, y peor todavía si una cirugía planeada, o sea, una cirugía programada que nosotros llamamos,
Normalmente no utilizamos mucho la cirugía planeada, utilizamos la cirugía programada, ¿no? Pero es lo mismo, sinónimo. Entonces, si en ese paciente que cirugía programada mañana existe trastornos metabólicos ya, ¿no? En un paciente con trauma, como decía, con un cuchillado, porque recibimos pacientes cuchillados. Te llaman a la emergencia, doctor, hay un paciente con neumotórax, o hemotórax, o hemoperitoneo, lesión doble de abdomen y tórax, ¿no? E incluso comprometiendo el diafragma. Así llegan los pacientes a la emergencia. Entonces, ¿qué puedes esperar de ese paciente? ¿No? Un cambio de su homeostasis. O pacientes crónicos, pacientes hipertensos que toda una vida toman medicamentos, o diuréticos, no sé, pacientes cardiópatas, pacientes con problemas de tuberculosis pulmonar, pacientes con problemas de silicosis, que es su saturación automáticamente. Entonces se dan cuenta, ese paciente, o sea, automáticamente sube su riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida del volumen, trastornos del volumen. Entonces, se produce después de una lesión accidental o una intervención planeada. Los corpúsculos, por esos receptores de la carótida y el callado de la aorta, los vasoreceptores de la aurícula, que envían una señal aferente a la neurohipófisis, donde se produce la aldosterona y la vasopresina, que actúa a nivel de los tubos renales, produciendo oliguria como fenómeno de compensación. Inmediatamente da un mensaje indicando que ha tenido una falla. No vamos a tocar la fractura, sangrando, ¿no? De ese paciente, inmediatamente un mensaje no manda. Ese se llama fenómeno de compensación. Pero no es suficiente. De principio, claro, un mensaje hormonal dice, no, este cuerpo está perdiendo sangre. Entonces, el riñón manda a la neurohipófisis, ¿no? La antidiurética, entonces vasopresina, y el riñón empieza a eliminar menos agua, ¿no? A filtrar menos. Pero eso no va a ser todo un tiempo. Eso dura. Hay, por ejemplo, mensajes hormonales duran segundos, minutos, ¿no? Entonces hay algunos que te pueden durar un poquito más, pero en la medida en que pasa el tiempo va perdiendo esa capacidad, ¿no? de compensación. Y ahí es donde tenemos que actuar nosotros, ¿no? Hay trastornos circulatorios, ¿no? Se produce un estado prolongado de bajo flujo, ¿no? Que ocasiona un bajo aporte de oxígeno, que será inadecuado para cubrir las necesidades tisulares del organismo, claro, llegando a la producción de un trastorno ya sea acidótico o, ¿no? Alcalosis, insuficiencia renal, hipoxia del sistema nervioso central. Si se dan cuenta, antes, por ejemplo, se operaba así jóvenes. Hoy en día, por lo menos, todos los quirófanos que tenemos, ¿no? Tienen sus máquinas. Antes, sin máquinas, solamente le intubabas y estabas bolseando durante toda la cirugía. ¿Crees que le estabas haciendo un aporte suficiente para eso? No. Claro, empíricamente ahí estabas bolseando hasta que se opere el paciente. ¿Y qué podías esperar de este paciente? Mayores complicaciones, evidentemente. Hoy en día no es así. Tienes una máquina, claro, ¿no? Entonces está controlando, ¿no? Entonces existe deficiencia circulatoria, pérdida de volumen. Peor todavía si un paciente es cardiópata. Claro. Insuficiencia cardíaca grado 1 grado, 2 grado. Peor todavía va a haber trastorno, porque ese paciente está medicado, ¿no? Entonces, como algunas veces, ese corazón ya no bombea suficiente, aumento de volumen, se hincha el paciente, para que eliminar los líquidos excedentes en ese paciente, tienes que dar los diuréticos, ¿no? Eso ya automáticamente ya crea un trastorno de la homeostasis. Inanición. Antes a los pacientes nos dicen, a ver, usted
no tiene que comer 24 horas. Usted no tiene que comer 48 horas en dieta. Imagínate sin comer, el organismo necesita, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el organismo si vos le ponías a un paciente mucho tiempo en ayunas? Echaba mano a sus recursos, ¿no? Porque cada uno tenemos, ¿no?, nuestras reservas. Tu grasita es tu reserva, tus músculos, ¿no? Claro, esa es tu reserva. Entonces echa mano. Pero eso ya produce una alteración, ¿no? Entonces hoy en día manejamos otros conceptos, ¿no? Después de la operación les teníamos otros 2 días sin comer. Imagínate tantos días sin comer un paciente. Peor todavía es un paciente. Nuestros pacientes de área rural no tienen suficiente capacidad para la mayoría de todo lo que es carne o algo necesito, no es todo lo que es por comer, ¿no? Pero ¿cuál es la alimentación de nuestra gente? Hidratos de carbono. ¿No veo, no? Claro, en la mañana que tomo café, té, pan. ¿No ven? Mucha gente, eso es su desayuno. O papa, en el campo, que es chuño, mote, de acuerdo a la temporada. Entonces, predomina de hidratos de carbono. Muchos campesinos, en vez de, si crían pollitos o pollitos, en vez de lechecitos de San Andrés, llevan que consumir ellos, ¿okay? La nutrición no es suficiente, el aporte nutricional no es adecuado para un paciente. Entonces, peor todavía, ¿no?, cuando está enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el transcurso de la gluconeogénesis? Se ve alterado en pacientes que tienen déficit nutricional por enfermedades o ayunos prolongados, ¿no? Producción de cuerpos cetónicos que hacen que muchos de ellos disminuyen los recursos y la falta de degradación de proteínas, ¿no? Entonces va a haber lo que nosotros llamamos catabolismo. En un paciente quirúrgico, peor todavía el catabolismo, es el doble del catabolismo, porque nosotros estamos en un estado anabólico, ¿no? Cada vez en nuestro estado, ¿no?, fisiológico. Al haber lesión tisular, los pacientes lesionados presentan del catabolismo debido a la mayor producción de hormonas catabólicas que estimulan la respiración. El gasto cardíaco se da aumenta, la movilización y utilización de energéticos, echa mano. Un paciente politraumatizado echa mano a sus reservas, ¿no? Mayor producción de ACTH, mediadores como las interleuquinas, factor de necrosis tumoral que interfiere en la proliferación celular y la cicatrización de las heridas. ¿Se imaginan lo complejo que es, no?, que puede ser, digamos, cuando se produce? Por eso yo soy un convencido de que un paciente que se opera, primero, ¿no?, si se hace un buen preoperatorio, uno ya sabe, ¿no? Uno dice, bueno, hay muchos aspectos que el cirujano tiene que tomar en cuenta, el equipo quirúrgico. Joven, bueno, mucho depende de la habilidad también del cirujano, ¿no? Entonces, pues, cuanto menos le expongas a ese paciente a anestesia general, ese periodo catabólico también va a ser menos. Cuanto más antes les restituyas su alimentación a ese paciente que a su operador, ese periodo catabólico va a bajar. Y la recuperación del paciente va a ser más pronto, ¿no? Entonces yo pienso en eso en los pacientes. Entonces trato de que en el día restituyas la dieta para justamente evitar este tipo. Claro, en ciertos pacientes no se puede. Imagínate que un paciente llegue ya con sepsis, ¿no?, una infección severa, y pasa esas cosas, joven. El año pasado, sí, me llama la residente del UNI, me dice, doctor, hay un paciente con apendicitis complicada.
¿Quién era el paciente? Era un residente de ginecología que estaba haciendo especialidad. Pero el doctor se automedicó, seguramente por... Claro. Es que la residencia también, ese es el otro problema, ¿no? Mucha presión, trabajas bajo presión en la residencia. Seguramente tenía miedo a avisar a sus superiores, ¿qué sería? Así una masa aquí, 6 días de evolución, una semana de evolución. Voy le digo, y la residente, claro, la información me dice, yo creo que le vamos a abrir, ¿no? Una masa aquí. Eso ya es una apendicitis complicada, una peritonitis localizada, ¿no? Un plastrón. Yo le digo, prepararle por la laparoscopía, ¿no? Vamos a hacer una exploración primero. Y si el caso da, le vamos a hacer, pero si no, le vamos a ver. Nada, tienes 2 opciones. Bueno, yo a manera de broma le digo al doctor, ¿no? Que es residente. No sé si es residente, ¿qué es residente? Yo creo que vos es residente veterinario. ¿No ve? Médico, que hasta este extremo, pues. Pero después he analizado y he dicho, bueno, yo he sido residente también. Entonces, en la residencia no puedes faltar, no tienes miedo a que te echen de la residencia y todo. Entonces, por ahí. Pero si ha sido negligencia de él, descuido de él, no puede pasar eso. ¿No? Primero se supone que está la salud. Como estudiantes, como ellos razón, pues no. Primero está la salud y la salud. Entonces, bueno, hemos hecho por cirugía laparoscópica. Le operé, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cirugía? Los cirujanos del hospital no creían que nos operaba por laparoscopía. ¿Cómo? ¿Cómo van a operar por laparoscopía? Sí o sí tenían que haberla abierto. Bueno, han presentado el caso clínico. El doctor me ha dicho que presente el caso clínico. Que hay que hacer atenerse con los residentes que trabajan. Bueno, presentarlo. Ya no le he vuelto a ver al presidente. Le preguntaba al señor a la residente, claro, che, ¿cómo ha ido la evolución? Bien serio. No le he vuelto a ver. A veces pasa, no les puedo preguntar a los pacientes. Pero como yo no voy continuamente al hospital, ¿no? Entonces hay cosas que pasan, chicos. Entonces, peor todavía, ¿no? En estos pacientes mayor porcentaje, pero un paciente con sepsis. Esto aumenta, ¿no? Shock séptico. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, una pancreatitis aguda, neurohemorrágica. Todo esto, lesión tisular, el páncreas se hace como lago, se cocina, ¿no? Se dice que el páncreas se inflama hasta por lo que le miras. Eso decían los profesores. Entonces la niña morir del abdomen, el pan, lo miras y se ignora. Entonces, esta lesión tisular va a llevar a infección, ¿no? Severa, que va a invadir. Es una infección avanzada que va a ser infección con bacterias. Ahí vamos a ver gran negativa, gran positiva, incluso los anaerobios, si digamos se ha perforado el intestino, claro. Si se perfora el intestino tenemos que hablar de anaerobios. ¿Conoce alguna bacteria anaerobia? ¿Quién conoce una bacteria anaerobia? Entonces, uno dice, tenemos que proteger como metronidazol, como algo, decían, entonces, así de fácil la medicina, ¿no? Pero para eso tienes que conocer, ¿no? El conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos hormonas, ¿no? Van a seguir aumentando. A eso se suman las bacterias.
van a invadir, no solamente localizar, generalizar, el factor de necrosis, la citoquina, y se activa la ciclotoxinas para sintetizar prostaglandinas que los prostaglandinas van a contribuir a un síndrome de distrés respiratorio y finalmente a una falla orgánica múltiple, falla renal, falla cardíaca, falla respiratoria y va a terminar con este paciente. Entonces, eso es lo que pasa con un paciente quirúrgico. Bueno, esto ya en traslado del paciente, preparación de campos quirúrgicos, ya han visto lo que ustedes saben. Nosotros hemos hecho, para los que han ido a algunas cirugías, hacemos todo esto. Todo lo que está escrito se hace, ¿no? Pidan al paciente, ¿no ven? Trasladan, está el camillero, llega al paciente. Cambio de caminos, hay una oferta de cambio de caminos, ¿no? Eso se les dice. Preparación del paciente le suben a la mesa quirúrgica, ¿no? Ya la van preparando, ven si está buena la vía, ¿no? El anestesiólogo ya empieza a ver si va a ser fácil su intubación, ¿no? Entonces, ¿no? Le preguntan, siguen preguntándole, pese a que ya se ha hecho una evaluación preanestéstica, sigue preguntándole algún problema, ¿no? Podría, ¿no? Sus alergias, esas cosas, ¿no? Prepara, ¿no? Anestésicos, el equipo ven si está funcionando bien el laringoscopio, a eso se llama preparación. Y después, bueno, nos dan la orden que nosotros ya podemos hacer la anestesia del campo quirúrgico. Y colocamos los campos quirúrgicos, ¿no? A eso se llama. Y el anestesiólogo va haciendo desde un plazo de pérdida. Algunas veces le dices, bueno, parece que está sangrando mucho, aumentar, ¿cuánta su presión? Ha bajado su presión. Entonces, por ahí, si ha sangrado más de 500, por ahí le dices que pidan una unidad de sangre, un poquito para, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? De hipotensión. Recuerden, bueno, a todo paciente que termina el acto quirúrgico hay que hacer con compresa, ¿no? Instrumentarse. Y algunas veces no siempre. El uso de Drenax es muy controvertido. Nosotros utilizamos Drenax cuando hacemos cirugías grandes, cirugías mayoras, ¿no? En lo posible no hay que dejar Drenax. O si hay que dejar Drenax, hay que dejar Drenax bien delgados. O sea, hay muchas controversias. ¿Por qué? Porque algunas veces el paciente viene y le dice, me duele el lugar del Drenax. La herida no me duele, pero me duele el abdominal de la turbina. Entonces, algunas veces son aspectos que uno tiene que ver. Posición del paciente ya han visto, ¿no? Para que tal vez no han visto. Esta posición es para cirugía laparoscópica. Esta se llama posición francesa. ¿No? Cuando está el paciente con las piernas abiertas, se llama posición francesa. Y este es el cirujano, este es el camarógrafo, este es el camarero. Pero también hay posición americana. Es, digamos, cuando no están abiertas las piernas. Se pone al lado izquierdo, se va a operar vesicular, al lado izquierdo del paciente, eso se llama el cirujano, ¿no? Posición americana, ¿no? Entonces, eso tal vez faltaba, a veces su compañero, ¿quién ha escrito? Gustavo, ¿no? Ya han escrito las posiciones, ¿no? Ya. Bueno, los cirujanos ayudantes ya han visto, vamos a volver a ver el acto quirúrgico, hemos visto, aquí está. Tenemos que familiarizarnos con esta terminología médica. Es fundamental para nosotros a partir del tercer acto. Incluso puede haber preguntas de examen. A ver, ¿cómo se llama cuando operas? A ver, las suprarrenales. A ver, entonces hay dos preguntas. Se llama adrenelectomía, ¿no ve? Es fácil esto, ¿no? ¿Ah? Eso lo tenemos que familiarizar. No estamos a ver. Operar suprarrenal adrenelectomía. ¿Ah? Aquí no está, pero yo los estoy diciendo, no veo, no. Ya acá, ya han visto qué es, ¿no? Operación cilíndrica, ya han visto sus compañeros de la clasificación de acuerdo a la ATM, no veo, de acuerdo, claro, si es libre, contaminada, sucia, todo eso ya han sus compañeros técnicas. ¿No veo?
Recuerden que han hablado de las técnicas de electrocirugía láser, han hablado de la paroscopía, han hablado de la endoscopía. Bueno, esta no vamos a repetir, no vamos a repetir. ¿No ve? Un poco para avanzar. Complicaciones. ¿No ve? Las complicaciones en el postoperatorio han hablado de inmediato, tardío, todo eso ya han tocado sus compañeros, ¿no ve? Pero para nosotros es fundamental el preoperatorio, principalmente el inmediato y el inmediato, donde hacemos todos los días evolucionamos a los pacientes, como ha sido de las 24 horas. Todos los días leen, ¿no? Cuando vamos, leen su evolución. ¿Cómo? No, yo creo que está mal. A ver, decir, entonces, todos los días hacen su balance de ingresos, todo. Peor todavía si los pacientes están con sonda vesical, con sonda nasogástrica, con drenaje de sonda Kerr, son aspectos que uno tiene que cuidar. Grave que se salve la sonda nasogástrica, imagínense, son cuidados que hay que hacer. Sería grave una vez, no he visto, ¿no? Me han contado en mi hospital. Le habían dicho a la interna, parece, o al residente, que vaya a retirar el drenaje, le había retirado la sonda, que tiene que estar 21 días colocada, lo ha retirado. ¿No? Entonces, por nada más han tenido que volver a operar al paciente. ¿Qué habrá pasado con el recién? No sé si limpio o muere, imagínate sacar la sonda que hoy día seguramente puede la paciente como que pueda estar con sonda que puede salir la pinche. Entonces son aspectos de literatura, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no es, ¿no? Bueno, complicaciones que puede haber. ¿Qué más? En el postoperatorio. Estaba hablando con la fase de cerebro, la fase de globo. Yo veo todo eso a pasar eso. No van a tocar así mucho de farmacología. Eso que en la farmacología se enseñará en el uso de antibióticos, básicamente. ¿Está bien? Entonces, el postoperatorio es fundamental para nosotros, ¿no? Imagínense el traslado de la unidad del quirófano de la sala de recuperación. ¿Ya? Puede pasar más, se puede caer hasta la lengua, porque si no lo has despertado bien al paciente, está todo semi-inconsciente a veces, ¿no? Entonces cae la lengua y se asfixia. Imagínate hacerle paro, hacerle RCP. Terrible, no, un paciente que está saliendo peor todavía el estrés. ¿Qué ha pasado? No, a ver. A ver, ¿qué quiero decir? Ingeniero de ahora sí, ahí tenemos arriba. Entonces, para nosotros es fundamental, chicos, por eso es que exigimos, ¿no? La regla dice que de 2 a 4 horas hay que hacer control periódico de los signos vitales cada 15 minutos. Bueno, normalmente en los hospitales manejamos 2 horas, pero algunos protocolos dicen más tarde, ¿no? Pero si está con un cuadro séptico grave, severo, ¿no? Acidosis, ese paciente no va a salir a sala, con seguridad va a ir a terapia intensiva. Hay pacientes que tienen que ir a terapia intensiva. Entonces, donde cada hora se les va a hacer control, evolución del paciente, ¿no? Y, claro, aunque se pega sus compañeros inmediatos, por eso se llama posanestesia,
donde el anestesiólogo todavía tiene esa responsabilidad de controlar a ese paciente, ¿no? Claro, acá los residentes no somos esclavos. El interno, llamamos residente como interno, están laborando mano a mano, ¿no? Entonces esa etapa para nosotros es bien delicada. Cuidar cómo está, si está con sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica que no se sabe. Imagínate. ¿Qué ha pasado? Está hablando, ¿Qué está mal? ¿El visor? no, en la palabra del equipo. Entonces, claro, el periodo, la etapa metabólica sigue complicada, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente que, digamos, está saliendo del operatorio postoperatorio? Hay un trastorno metabólico, principalmente con los electrolitos, ¿ya? El organismo, no hemos dicho que la vasopresina, la hormona antidiurética empieza, ¿no? Las primeras 24 horas empieza a retener bastante sodio, ¿no? Y a eliminar bastante potasio, ¿no? Es por eso que los pacientes entran en un vídeo prolongado, porque el potasio es parte, ¿no? Ayuda mucho en la función intestinal. Entonces ahí vemos y decimos, bueno, este paciente empieza a ahorrar agua, pero empieza a hincharse el paciente, ¿no? Esa etapa se llama, las primeras 24 horas, la fase de EV. Entonces empieza, a partir del tercer día recién empieza su fase anabólica a regularizarse de ese paciente, ¿no? Doctor, en esa parte en la que también se va el potasio, ¿también iría a afectar al corazón en esos primeros 3 días? Claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Claro, podemos hacer el postoperatorio, controles de laboratorio, dependerá qué tipo de cirugía. Hay cirugías prolongadísimas. Las hemicolectomías, por ejemplo, cuanto más manipules al intestino, más tiempo, digamos, ese paciente va a estar en hilo postquirúrgico. Más tiempo tarda en volver a su estado funcional, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es, doctor, su...? Entrada, drive. Temas en limpio. Temas en limpio, arriba. Y ahora primero el tema ahí. Ahora abajo. Ahora vamos, ¿no? Gracias. Ahora no veo, ¿no? Mira, cesado. Esto varía, dependerá, por ejemplo, los pacientes las familias te van a decir cuánto tiempo va a durar una operación. Apéndice, todos tienen sus tiempos. También dependerá de la emergencia de la cirugía programada, ¿no? Entonces, uno ya toma en cuenta. También depende de las habilidades del cirujano. Hay cirujanos que están 2 horas, 3 horas mirando al apéndice y no le sacan. Entonces, hace muchos años que el interno ya sabe. Algunos se saben cuándo vamos a sentarnos a operar. Entonces hay que sentarnos conmigo. Pero esto es un capo. Operamos y nos vamos. Pero algunas veces ya conocen a los cirujanos que tardan mucho tiempo, horas y horas, hasta se escapan. Por ejemplo, a las 11. ¿Quién va a entrar a operar? Tal doctor. Puta, no entro. Mejor me oculto. Aunque me llamen, porque este va a salir a las 2, entonces pues me voy a quedar sin almuerzo. Entonces yo me voy, tengo el cuerpo, ¿no? Si no estoy ¿no? Y algunas veces te suenan, entraré, llámenme cualquier hora, yo quiero ir a operar con usted.
Entonces, es fundamental, ¿no? Que son aspectos que hay que tomar en cuenta. Dependerá si es típica, atípica, ¿no? Entonces, uno ya sabe qué va a pasar en el postoperatorio con el paciente que estás operando. ¿No? Puede que hay, ¿no? Si has hecho una colecistectomía parcial por una colecistectomía, ya sabes que se puede fistulizar, ya está, entonces tienes que dejarle un drenaje. Y con el tiempo esa fístula se va a cerrar. Si has operado un intestino, has hecho una anastomosis, ya sabes que se puede soltar. Entonces tienes que proteger la sutura, dejar un drenaje. Por ahí va a salir, una vez que inicies la dieta, algunas veces heces fetales. ¿No? Entonces uno ya ve, a las pocas horas te dice, bueno, está sangrando más de 1000. Si sangra un paciente por el drenaje más de 1000 en el postoperatorio, ese paciente hay que volverle a entrar, no va a parar. Mejor está hipotenso, saturando bajo, ya está, drenaje hemático, 1000, no, ya tienes que ir viendo, ¿no? Hay que tal vez pensar en volver a entrar. Entonces, ¿no? Aquí dice, a estos me deberían, ¿cuánto dura el postoperatorio? ¿No ven? 8 a 10 días. Uno no sabe, depende de si es mayor, si es grande, pero ¿qué disminuye es eso, chicos? ¿No? Pero dicen, nunca será menor al tiempo necesario para la cicatrización de 8 a 10 días. Ese es el tiempo que dura el postoperatorio. Ahí lo que dice la pregunta. Listo. Bueno, entonces hay que cuidar la vía aérea. A eso se llama vía aérea. No puede estar como armado. De pronto, armado su cuerpo se va a ver o no. Entonces, probablemente ese paciente. Pero también tienes que evitar a este paciente al estar así, puede que vomite. Después de estás quitando la anestesia, algunas veces la anestesia les provoca vómito. Algunas veces el análisis que vos utilizas como el tramadol, que es un opiáceo, produce vómitos. Entonces son aspectos que uno tiene que cuidar en un paciente postoperado. O esto, algunas veces, por mala suerte se ha salido la zona. Entonces es nuestra responsabilidad. Por tener una sonda vesical que tiene que estar bien filtrada, o este paciente, por ejemplo, imagínate que este paciente se sabe su tubo de tórax. Un neumotórax de atrogéneo. No debe haber esa expectativa. ¿No? Entonces, para eso fijaremos bien, enseñaremos, bueno, interna, a ver, usted tiene que cuidar de esto, cesar la válvula de esto antes de salir del cuerpo. No, este frasco no va a estar progresivo. Se va a entrar agua a su pulmón. E incluso su misma guía, para nadie debe ser fácil un paciente operado que esté pinchando cada rato. A mí no me gusta. ¿No veo? Imagínense simples detalles, ¿no? Algunas veces vemos estas cosas, salen los pacientes graves, con un trauma, con peritonitis severos, no, se llama manejo del control del daño en pacientes politraumatizados. ¿Qué va a pasar con un paciente? La presión intraventricular no puedes hacer, no puedes cerrar la piel, la presión intraventricular, igual se va a abrir, se va a eviscerar. Entonces dejas una bolsa, aquí la bolsa de Bogotá. Una vez que baja la presión, los productos dejan desinflamar, entonces puedes otras hacer. O algunas veces haces aquí no es control de daño. Entonces, sangra mucho, no puedes controlar, no haces aquí con presión, con presas. Te das unas cabras para, digamos, poder compensar esa paciente. Lo más importante en un paciente, digamos, para nosotros, ¿qué es un paciente postoperado? Manejar el dolor. Porque mucho depende de eso para que el paciente vuelva a cumplir. Nosotros escuchamos en los consultores, no quiero saber de operar otra vez. Tenía una mala experiencia, justamente no vómitos, de dolores. Entonces, para nosotros ese es el secreto para los cirujanos.
tiene que tener ese paciente en lo posible menor dolor. Linda, no me ha dolido nada en la operación, bien. El doctor, cuando otra vez, el doctor opera, tiene que tener una experiencia de negocio. Dice, no, yo con él me hago operar cuantas veces. Y lo mismo, ya hemos hablado de la respuesta metabólica en sí, que no planear, es peor, todo lo que ustedes sean operaciones menores y sus consecuencias metabólicas, liberación de cortisol y cortisona en respuesta a la liberación de la posición de reposo cerebro y respuesta al estrés. También se estima la médula suprarrenal a través del sistema nervioso sistémico con la evaluación de adrenalina y la excreción de agua se ve alterada por la estimulación de la aldosterona, por lo que la excreción de agua se ve alterada. El periodo catabólico inicia por la operación sumada a la nutrición inadecuada y la alteración hormonal se llama paciente. Cambios hormonales. ¿Qué hora es? ¿Qué es hora, doctor? Ya estoy cuando acaba. Etapa de convalescencia quirúrgica. Comienza a la pasa a la boca. Empecé a hacer después de una cirugía mayor, cuando tocaba esos con las 8 pero un apéndice comienza ya, 24 días de ese paciente. ¿Ya? Después viene la pasa anabólica temprana y la pasa anabólica tardía. Así va, ¿no? Pasando el tiempo. Esto yo quiero decir, la modificación, hay estudios que se ha hecho para llegar a esto, no es alegremente, se han hecho muchos estudios. ¿No? ¿Cuándo damos de comer?